Muchísimas gracias por estar aquí, un saludo a todos y a todas y lógicamente tenemos que dar las gracias a Margarita Domínguez Barroso, como la directora de esta excelente biblioteca Elena Fortún, por habernos posibilitado este magnífico espacio para presentar nuestro filandón literario. Margarita Domínguez nos ha dado todo tipo de facilidades para poder estar aquí esta tarde y las sucesivas cada mes con ustedes. Y a todos ustedes por estar aquí, ya repito, es un honor y un privilegio. Muchísimas gracias. Según dijo un sabio, nada importante se ha podido realizar sin entusiasmo. A Pedro Millán le conocí a través de Eladio Domínguez, ha actuado con nosotros solo o en compañía de César Provencio, otro músico, también con su grupo folclórico de la Escuela de Folclore de Aruche. Vino a nuestra tertulia del día 10 de este mes de noviembre, hace unos días, al centro de Clara Campoamor, donde estuvo con un grupo de señoras y señores del coro de la parroquia de San Vicente de Paúl, que nunca me sale. Para abrir boca y para empezar con este acto, vamos a escuchar a Pedro Millán. Bueno, buenas tardes. Voy a tocar un... Pongo el micrófono, no hace falta. No hace falta, creo. Se oye bien, ¿no? Voy a tocar una canción popular que la conoce todo el mundo, son las Tres Hojitas Madre. Entonces, voy a hacer 3 versiones de esta canción, una por cada hoja. Bueno, ya casi todos ustedes saben lo que significa, lo que quiere decir la palabra filandón y lo que la envuelve, ¿no? Filandón literario. Nosotros empezamos el filandón normal, sin añadirle el apelativo de literario, hace ya 3 o 4 años en La Lumbre, en la librería La Lumbre, y es porque, bueno, yo soy de León, ya lo diré 3 o 4 veces seguramente, pero en León hay la costumbre y sigue habiendo de celebrar el filandón alrededor de La Lumbre. Se juntaban la gente, los vecinos, para ahorrar leña, pues en vez de gastar leña 3 o 4 familias, pues se juntaban en una casa todos allí alrededor de La Lumbre. Fundamentalmente las mujeres hilaban lana o tejían o repasaban cosas o hacían sus labores, digamos. Y los hombres arreglaban las herramientas o también aprovechaban para
para escoger habas, alubias. Eso era una cosa que en mi casa lo hacía mi padre, sacaba un saco de alubias y decía, venga, esto hay que escogerlo esta noche. Entonces todas las mujeres y los hombres seguían alrededor y en un momento hacían la labor. Mi madre sacaba la botella de anís y con la botella de anís pues probaban el anís y ya empezaban a calentarse y a cantar y iba la vida. Y bueno, pues era muy bonito. Y esa forma de contar las tradiciones, de contar las leyendas, de contar las cosas en los niños y en la gente joven enraizaba de tal manera que pasaba de padres a hijos. Y es curioso que en León se han dado casos de grandes escritores que hablan de que su primera inclinación para escribir nació precisamente del filandón. Vamos a empezar por el principio. Javier Marías nació el 20 de septiembre de 1951. Siempre es importante saber cuándo nace uno y cuándo muere, porque esa es su biografía. Ya cuando dices septiembre del 51, ya empiezas a pensar, pues es un año mayor que yo, o es un año menor que yo, o nació cuando mi padre, o nació cuando mi hermano, o nació cuando mi tío. Ya el 51 marca. Murió el día 11 de septiembre de 2022, con 70 años. Le faltaban 9 días para cumplir 71. Javier Marías no le quedaba más remedio que ser escritor, porque es que tenía todas las cartas a su favor. Era hijo de Julián Marías. Entonces, la rebelión de las masas, Julián Marías. A mí me llamó la atención que entendí mejor el prólogo que todo lo demás, porque yo leí el libro, pero no me enteré de mucho. Julián Marías, filósofo importantísimo, y era hijo también de Dolores Franco. Dolores Franco Manera. También era profesora y era escritora. Julián Marías fue un escritor, filósofo importantísimo, y su madre también lo fue. Lo que pasa es que por el hecho de ser ama de casa o por lo que fuera, no fue tan conocida. De todas maneras, todo España como preocupación. Y hay una anécdota, y es que, claro, se apellidaban Franco, y apellidarse Franco en aquella época era un poco jorobado, ¿no? Porque dicen que los editores ponían el apellido de Franco un poco en pequeñito para que no se notara mucho que era Franco, ¿no? Bueno, entonces Javier Marías es hijo de esa pareja. Es hijo de esa pareja y hermano de cuatro, él era el tercero de 4 hermanos. Había habido un anterior que había muerto, que se llama Julián Nin, que murió con 3 años en el año 49. Pero era hermano de Fernando Marías, que era crítico de arte, de Miguel Marías, que era crítico de cine y que aparecía con José Luis García en aquellos programas sobre cine, y de Álvaro Marías, que era músico, toca sobre todo la flauta. Y por el medio tenemos a Javier Marías. Bueno, pues a Julián Marías, como era republicano, cuando llegó el año 50-51, le dijeron que no podía dar clases en la universidad, a no ser que firmara y jurara ante la Biblia que estaba de acuerdo con los aspectos del movimiento. Como él se negó, pues le prohibieron dar clases y se tuvo que marchar a Estados Unidos a dar clases como digo, en Estados Unidos. Y el niño, Javier, y su familia se fueron a Estados Unidos. Y llegaron a Estados Unidos y qué casualidad que se encontraron con que vivían en la casa donde vivía Nabokov. Y también estaba Jorge Guillén, un poeta grandísimo de la generación del 27, que fue autor de muchos libros, ¿no? Pero sobre todo de un libro que se llamaba Cántico. Nabokov fue el autor de Lolita y de muchas grandes obras. Entonces se imagina uno al niño con 1 año y medio, 2 años en Estados Unidos, donde ya de momento seguramente que aprende inglés, ¿verdad? Para empezar. Su padre estaba dando clases en la Universidad de la universidad.
Y curiosamente, al cabo de los años, después de 30 o 40 años, Javier Marías fue a dar clases donde había dado clases su padre. Bien, volvemos a España, vuelven a España. He de decir que la familia Franco también tenía a Enrique Franco. Enrique Franco fue uno de los mejores críticos de música clásica y música española en general. Era el clásico crítico musical de todas las óperas, de todo lo que había en Madrid, en España, de música. Siempre lo hacía la crítica Enrique Franco, hermano de Dolores Franco, tío de Javier Marías. Y también era sobrino de Jess Franco, que era Jesús Franco. Jesús Franco fue uno de los directores más prolíficos que ha habido en España. Hizo más de 200 películas. Había años que hacía 3 películas al año. Todas eran malas, menos alguna. Y bueno, pues tuvo varios detalles importantes. Por ejemplo, uno de ellos es que tuvo a una actriz como actriz fetiche, que se llamaba Lina Romay, y a otro actor, también como actor fetiche, que se llama Antonio Mayans. Antonio Mayans empezó siendo actor en las fotonovelas aquellas que había, que yo mis hermanas cuando eran pequeñas, o no tan pequeñas, se compraban las de Corín Tellado, las de Selene y todas esas que yo luego leía, claro. Entonces, ya tenemos más cosas, más detalles, que era lógico que este hombre, que Javier Marías, fuera lo que fue, ¿no? Y era también primo de Ricardo Franco. Ricardo Franco fue el director de la película de La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Ricardo Franco, que se murió con 50 años por un infarto y fue uno de los mejores directores de cine que hubo en aquella época. Así que con todo eso, Javier Marías, pues, como digo, no le quedaba más remedio que ser escritor. De hecho, con 11 años o 12, en su casa evidentemente estaba todo lleno de cuadros, lleno de libros, lleno de gente que pasaba por allí, que eran escritores. Era muy amigo de Rosa Chacer, muy amigo de este y del otro. Bueno, aquello era un murmullo de cultura por todas partes, ¿no? Y él decía que para poder leer lo que realmente le gustaba, escribía. Y escribió luego, con 11 años ya escribió una novela. Bueno, pues para ir avanzando, a los 18, 19 años, emprendió una novela que fue su primera novela, que fue esta, que es Los dominios del lobo. Con 19 años dice, mira, para terminar la novela en condiciones me voy a París, porque allí se está mucho mejor. Además en París, claro, estamos hablando del año 1969-70. Claro, pues aquí en España estaba todo muy reprimido y no sé qué, él se fue a París. Y no sé si podremos poner, Antonio, a Bob Dylan. Sí, ya sé que es una sorpresa, pero estuve preparándolo, porque Javier Marías llega a París porque tiene una casa allí, un piso, su tío, Jesús Franco, también llamado Jess Franco. Y claro, llega allí y se encuentra con que tenía el piso de su tío, que era gratis, claro, y dice, yo me voy a dedicar a ver cine y a escribir la novela. Por las mañanas escribía la novela y por las tardes iba a ver cine. Iba a ver cine, sobre todo cine americano. Y por las noches tocaba la guitarra y cantaba por las calles canciones de Bob Dylan. ¿Marías? Sí, Marías. Todo es sorprendente en esta vida cuando es sorprendente. Aquí dice, porque yo, claro, lógicamente no puedo inventar nada. Dice, Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. dice él, este, como ya dije, es el primer libro que escribió, la primera novela que escribió, que publicó, porque había escrito otra con 15 años y tal, que la primera que publicó fue esta, Los dominios del lobo. Y él dice, yo tenía una vieja guitarra y con esa me acompañaba por los campos elíseos y por el barrio latino, cantando canciones de Bob Dylan para conseguir dinero para poder comer, porque su tío le dejaba el piso, pero se ve que de comer no le daba.
o le da poco. Bueno, el caso es que llega a España con la novela terminada y dice, mira, que ya he terminado la novela, y se la cuenta a un amigo que se llama Vicente Molina Foix. Y dice, mira, pues te voy a presentar a Juan Benet, que Juan Benet seguramente que le pueda interesar esta novela. Bueno, total que Juan Benet, por si no lo saben, era un ingeniero de puertos y caminos, que, hago un paréntesis, para que vean lo que son las interrelaciones, lo que son las correlaciones, lo que es el efecto dominó. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Pero pasan. Juan Benet fue el ingeniero que construyó la presa del embalse del Porma, del río Porma, en León, y fue esa presa la que sumergió en las aguas un pueblo que se llamaba Begamián, que era, o casualidad, el pueblo de Julio de Amazares. De tal manera que Julio de Amazares siempre aborreció un poco a Juan Benet porque le consideraba como el culpable del ahogamiento de su pueblo. Bien, entonces Javier María se hizo muy amigo de Juan Benet porque Juan Benet era uno de los grandes escritores de aquella época. Juan Benet creó un paisaje literario, creó un territorio literario, como lo había creado Faulkner, como lo había creado Juan Rulfo, como lo había creado Márquez, como lo creó también aquí Luis Mateo Díez. Luis Mateo Díez, El Ama, tal, bueno, casa Juan Rulfo, Quemala, y Juan Benet creó el territorio llamado región, que casualmente, geográficamente y orográficamente es clavado de toda la parte de León, la parte norte de Riaño, Boñar, Begamián, todo eso está, digamos, descrito en su novela, que se llama, la novela de Juan Benet se llama, ahora lo diré, Volver a región. Esa es la novela más importante. Luego hizo muchos relatos. Anécdota también, se casó con Blanca Andreu. Blanca Andreu era una poetisa, una poeta guapísima, y su inclinación poética era el erotismo. Bien, pues entonces ya tenemos a Javier Marías, que se hace íntimo amigo de Juan Benet. Juan Benet fue su maestro y fue el que le recomendó hacer algunas variaciones en esta novela. Esta novela es una novela, como si dijéramos, de aprendizaje, y la escribió en París, como ya dije, aunque la había empezado en España, y es básicamente un experimento de imitación de las novelas de Dashiell Hammett, así que la novela es una novela imitando a Faulkner, a todo lo que son las películas de tiros, las películas del oeste, las películas de mafias, las películas de los garitos de jazz de Nueva York, y donde prácticamente mueren todos, porque es como si dijéramos lo que él aprendió en todas sus películas. Tiene muchísimos, llama la atención, y con 19 años era capaz de crear tantos personajes, todos con nombres americanos, lógicamente, con paisajes americanos, y dice, ¿usted cómo ha podido? Porque en aquella época no había internet. Y bueno, es su primera novela, como ya hemos dicho muchas veces, y hay algunos, dice aquí en el epílogo, dice Javier Marías, mi hermano Miguel cree que esta es mi mejor novela, la primera. Seguimos. Se hizo profesor, o sea, mejor dicho, hizo la carrera de lengua y literatura, la especialidad de inglés, era políglota, hablaba perfectamente inglés, francés, por supuesto, italiano, porque él, claro, llegó un momento en que tenía capacidad económica para hacer muchas cosas, ¿no? Vivía muchas temporadas en Venecia, por lo tanto ahí aprendió italiano. Muchas épocas en Francia, muchas épocas en Londres. En Londres fue profesor de Oxford, de traducción, porque aquí, cuando empecé, dije que había sido un gran traductor. Tradujo
una novela impresionante de Laurence Sterne. Laurence Sterne había escrito una novela anterior que se llamaba Viaje Sentimental. Y Javier Marías tradujo al castellano, ya estaba traducida, pero él hizo una versión de la historia del caballero Tristram Shandy de Laurence Sterne. Es una novela impresionante, muy difícil, es una especie de Don Quijote, una novela preciosa, y la tradujo. Le dieron el Premio Nacional de Traducción en el año 1998, si no me equivoco. Y así sucesivamente fue escribiendo y escribiendo, y para ir rematando, porque aquí el Filandón tiene la ventaja de que les da voz a ustedes. Cuando se murió Javier Marías, todo el mundo se quedó un poco, bueno, yo hablo por lo mío personal, ¿no? Pero hubo una especie de desolación, porque se había muerto uno de los mejores escritores de literatura que había habido nunca. Estuvo a punto de recibir el premio Nobel varias veces. Y para ir rematando, voy a referirme a las obras. La primera fue esta, Los Dominios del Lobo, en el año 1971. Travesía del Horizonte, 1973. El Monarca del Tiempo, 1978. El Siglo, 1983. El Hombre Sentimental, 1986. Todas las Almas, 1989. Y aquí me tengo que detener, pero mejor me detengo en Corazón tan Blanco. Corazón tan Blanco tiene uno de los inicios de novela más preciosos o más hermosos literariamente que han existido jamás. Y digo jamás. Hay gente para todo, ¿no? Yo he conocido gente que se sabe la primera página de 100 años de soledad, se la saben de memoria, y se sabe la primera y la última. Yo he conocido esto una vez en el de arte, pues una chica con 30 o 35 años se sabía eso. La primera página entera la primera página de Ulises. Hay gente que le da por aprender las primeras páginas o las primeras frases, porque la primera frase suele ser determinante, es la que abre la puerta a la novela, y la gente cuando lee esta frase se queda tan fascinada que sigue y ya no lo deja. Hay gente que se hace adicta a Javier Marías, gente que se hace adicta a Clarice Lispector, adicta a todos los que... Dice en Corazón tan Blanco la primera frase: no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola. Esta frase está considerada, bueno, se estudia en las universidades como la frase mejor hecha literariamente, que esconde, tan pequeña, tan corta, esconde todas unas posibilidades históricas. Y este libro, esta novela, Corazón tan Blanco, cuando salió editada, uno de los críticos más importantes de Alemania dijo que Javier Marías era uno de los mejores escritores vivos que existían en el momento, lo cual le catapultó a la fama y llegó a tener 40 traducciones, mejor dicho, lo digo también, traducido a 40 idiomas y publicado en 50 países. Han vendido millones de ejemplares. De este libro de Corazón tan Blanco en Alemania fue durante mucho tiempo el número 1 de ventas. Y a partir de ahí empezó a despegar Javier Marías. Mañana en la batalla piensa en mí, otra novela del año 1994. Tu rostro mañana, 2009. Los enamoramientos, 2011. Así empieza lo malo, 2014. Berta Isla, 2017. Y Thomas Nevison en el año 2021. Esta, Tu rostro mañana, esto, bueno, yo solo pude llegar hasta aquí, lo siento, no pude terminarla, pero es que además es tanto lo que escribe escribe una novela, pero aparte escribe una historia, aparte de una historia escribe una filosofía, escribe un ensayo, es una cosa impresionante. ¿Cómo puede este hombre, esta novela en realidad es la unión de una trilogía. La primera que escribió se llama Fiore y Lanza, 2002, Baile y Sueño, 2004,
Veneno y sombra, adiós, 2007, Por Rostro Mañana, que es la que hace el conjunto. Todo esto es el libro, que tiene una letra curiosa, pero papel Biblia, y llega a tener 1500 páginas. En algunas ediciones llega hasta 1600 páginas. Dice Javier Marías que este libro le dejó agotado durante 8 años después escribiendo este libro. Luego todos estos libros ya son más recopilaciones de artículos, que luego hablaremos de eso. Negra Espada del Tiempo. Aquí habla de... se inventó una nación para él solo. Él era republicano como su padre, ¿no? Pero dijo, bueno, que hay una isla por ahí, pequeñita, que se llama la Isla Redonda, que existe de verdad. Aquí tienen la foto, esta es la Isla Redonda, y dice, yo me voy a hacer el rey de Isla Redonda, monarca, y se llamaba Xavier I, el monarca de Isla Redonda, y creó a varios duques, a varios condes, a varios Almodóvar, a Pérez Reverte, a Díaz Llanes, a muchos escritores y escritoras extranjeros, a Pilar Navarro, a Julia Navarro, y en fin, cuando se murió le hicieron un homenaje muy largo, muy importante en el Círculo de Bellas Artes. Todos estos libros también, se ha hablado cuando falte, son recopilaciones de cuentos y de los artículos que fue publicando en el país. Y Vida de Fantasma, Entusiasmos, Bromas, Reminiscencias y Cañones Recortados. Bueno, ya vamos terminando porque ahora viene otra faceta. Javier Marías fue muy polémico, fue en este libro, en este artículo, Javier Marías, ojalá os estuvieran. Dice, aquí al final dice, mi padre lo habría pasado fatal viendo la situación política, los intentos de destrucción de lo más logrado de nuestra infortunada historia, el encono que prevalece hasta sobre la peor epidemia, la cual nada importa a nuestros inteligentes dedicados a colocar sus piezas, solo a eso. Mi padre y mi madre ya no están, ya no sufren, algo es algo, pero ojalá estuvieran. Este es un artículo que publicó, como ya dije, el día 10 de enero de 2021. Luego seguimos, y este otro se llama Lo tonto agota, del 12 de junio de 2022. Ya vamos terminando. Y aquí viene el artículo del 25 de septiembre de 2022. Y dice, el artículo se llama El más verdadero amor al arte. Y habla del amor a la traducción. Dice, me escribe gente diciendo que a ver qué les aconsejo que hagan para aprender a escribir. Y le digo, no os gastéis dinero en talleres de escritura, no os gastéis dinero en esto o lo otro. Gastaros dinero en aprender bien un idioma. Aprender bien un idioma y luego aprender a traducir. La traducción es la mejor escuela de la literatura. 22 de septiembre. Despedimos a Javier Marías, columnista del País Semanal, desde el año 2003. Su estado de salud impidió su vuelta tras el verano para la que haya escrito esta columna en julio, publicada online el día 11 de septiembre, el día de su muerte. Y en el diario al día siguiente. No podía faltar este homenaje, su publicación en esta página, la habitual que se envió a la imprenta 3 días después de su fallecimiento. Y aquí vienen cartas de los lectores. Realmente hubo muchos lectores que lo sintieron mucho. En febrero de 2023 hubiera cumplido 20 años como columnista de esta revista en la que había publicado 939 columnas. Estas reflexiones están incluidas en varias de las 21 colecciones de artículos y ensayos del escritor que suman a sus 16 novelas, que eran estos libros porque decía, estos artículos no pueden quedar en saco roto, y por eso cada 2 años o 3 publicaba un libro de las columnas. Por ejemplo, esta carta, cualquiera de sus páginas abiertas al azar en cualquiera de sus novelas es un puro deleite. En fin, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Lo siento mucho, Javier, te has ido demasiado pronto. Un fuerte abrazo, allá donde estés. Una grandísima pena, un magnífico novelista, siempre que pasaba por la plaza de la villa, alzaba la vista para ver si estaban encendidas las luces de su casa. Y cuando lo estaban, me lo imaginaba escribiendo y me iba contento. Se le va a echar mucho de menos. El jueves estaba hablando con una amiga y me decía, termino la novela de Marías y ya estoy esperando la próxima. Me he quedado huérfana de autor. Y así muchísimas, ¿no? Y realmente a mí me dolió mucho que hubiera muerto
Javier Marías. Siempre leía El País por atrás, primero. Y ahora, claro, pues la vida es así. Ya hay otra persona, ya está, Rosa María Montero, que ocupa la última página, porque la vida sigue. Rosa Montero, durante muchísimos años, era la segunda. Primero estaba Javier Marías y luego, entonces ahora se ha pasado Rosa Montero. Y así la vida. Rosa Montero es una gran novelista, una gran escritora que también se lo merece. Y creo que ya no me queda más. Bueno, me queda hablar de los premios, pero es que los premios son tantos y tan grandes. Algunos lo rechazó, porque dijo que no quería aceptar ningún premio del gobierno. De verdad que me quedo con ganas de mucho más, pero tampoco quiero aburrirles. Vamos a pasar a la música de Pedro Millán. Muchas gracias. Señoras, mi nombre es Basilio Jiménez y soy un aficionado al cante y vengo aquí con mi amigo Pedro a ver lo que podemos hacer. Voy a cantar una canción para ustedes que se titula Falsas Mentiras. Es en realidad un garrotín. Vamos a ver cómo sale. Por ustedes. Gracias. Pa' consolarme, mujer, pa' consolarme, mujer, tú me abrazas y me besas, me tratas de convencer con tu maldita promesa. Ay, garrotín, ay, garrotán, tú cuántas mentiras me van a matar. Y ay, tengo el corazón herido y herido de muerte está. Tú que la culpa has tenido, míralo, nada quieres. Y ay, garrotín, ay, garrotán, tú cuántas mentiras me van a matar. Y ay, lo que tú has hecho conmigo, lo que tú has hecho conmigo, lo tienes que estar pagando. Y siempre que te quede vida, lo tienes que estar pagando. Y ay, y teniendo tanta razón, tú no dejas que me queje, mis lágrimas de sangre son, ay, carne me duelen, ay, garrotín, ay, garrotán, tus cuantas mentiras me van a matar, ay, garrotín, ay, garrotán, tus cuantas mentiras me van a matar, ay, garrotín, ay, garrotán, tus cuantas mentiras me van a matar. Antes de empezar a que ustedes intervengan, es decirles que bueno, siempre hay noticias literarias. Tenemos que hacer honor a nuestro propio nombre. La literatura tiene que estar siempre en nuestro corazón. Rafael Cadenas es un poeta venezolano que yo hace tiempo que, por el hecho de que se apellidara Cadenas, ya me llamó la atención. Y le había leído varias veces y tal y cual. Y tengo una amiga, María Antonia García de León, que tiene un poema dedicado a Rafael Cadenas. Y le dije yo, ¿pero cómo? ¿Has dedicado un poema a Rafael Cadenas? Y dice, sí, es que yo le conocí en México. Y digo, pues a mí me gustaría conocerle también porque me parece bueno. Y dice, es muy buenísimo. Bueno, pues le han dado el premio Cervantes este año. Rafael Cadenas nació en el año 1930, venezolano, como ya dije, creo. Y tiene un poema impresionante que se llama Derrota. Es un poema muy largo, bueno, no es muy largo, pero
muy duro, muy fuerte, que escribió cuando tenía 32 años. Ahora en las entrevistas que le están haciendo y los homenajes que le están haciendo, dice que su poema más famoso internacionalmente es este, Derrota, que se ha traducido a varios idiomas, se ha publicado en muchos países, y que él ya no es el que era, que cada uno es como es cada vez que es. Es decir, tú eres tú ahora y fuiste lo que fuiste cuando fuiste. Yo cuando estaba estudiando en León era muy rebelde o poco rebelde, o llevaba el pelo más largo o más corto, el pantalón de campana o no, es lo mismo. El caso es que cada momento es el momento. Y él dice, yo ahora no podría escribir lo que escribí en aquel momento. Se refiere a estos versos que dicen, que el poema es muy largo, tal, que nunca podré viajar a la India, que he recibido favores sin dar nada a cambio, que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma, que me dejo llevar por los otros, que no tengo personalidad ni quiero tenerla, que todo el día tapo mi rebelión, que no me he ido a las guerrillas, que no he hecho nada por mi pueblo, que no soy del asfalto y me desespero por todas esas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable, que no puedo salir de mi prisión, que he sido dado de baja en todas partes por inútil, que en realidad no he podido casarme ni a ir a París ni tener un día sereno, que me niego a reconocer los hechos que siempre babeo sobre mi historia, que soy un imbécil y además que imbécil de nacimiento, que perdí el hilo del discurso. Bueno, es un poema terrible que se llama Derrota, termina diciendo que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia mi flotación, mi extravío, una frescura nueva y obstinadamente. Me suicido al alcance de la mano, me levantaré del suelo, más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el final, del juicio final. Bien, pues como ven es una poesía un poco súper realista y súper prosaica y súper original en todo caso. Hay un poeta chileno que se llama Nicanor Parra, que creó la antipoesía, la poesía antipoesía, de tal manera que no hay belleza poética en sus poemas, no hay belleza, digamos, de las metáforas o de ellos van a saco, a lo concreto. Y dice, por ejemplo, nunca usaré corbata, que he sido negado anticipadamente y encanecido por los más altos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que soy objeto de risa por mí mismo, que creí que mi padre era eterno, que he sido humillado por profesores de literatura, que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una episodio. En fin, yo les recomiendo a ustedes que lean a Rafael Cadenas. Ahora está de moda porque le han dado el premio Cervantes y va a cumplir 92 años. Bueno, ha cumplido 92 años. Pues vamos a seguir con el filandón como tal. Yo estoy encantada de estar aquí, como en el otro filandón. Doy las gracias aquí a mi amigo Evaristo y a mi amigo Antonio. Y estoy encantada de estar al calor de vuestra lumbre. Una pregunta que te voy a hacer yo, ¿qué relación tienes tú con el mar? Yo soy serrana. Eres serrana, pero hablabas de Asturias. Sí, pero mi madre es de Puerto El Palo, o sea, mi madre es serrana del interior, es de un valle nube cerradito. ¿Y la relación que tuviste con Asturias no te permitía...? Sí, siempre que en Asturias he ido al mar, claro, porque mi madre es... la aldea de mi madre tiene 3 personas empadronadas, se llama Carcedo del Lago y está más arriba, un poquito más arriba de Puerto El Palo, que es un puerto de alta montaña, y bueno, es un valle... ¿Qué pueblo importante hay cerca para que lo identifiquemos? Cangas del Narcea. Ah, sí. O Pola de Allande, para que me conozcáis. O sea, mi madre era de allí, pero luego toda la familia se vino hacia Lugones, que es una localidad muy cerquita de Oviedo, y bueno, pues ya las casualidades nunca ocurren porque sí, una cosa lleva a la otra. Mi hermana se casó con un gijonés y bueno, al final pues yo acabé, ya lo dije la otra vez, con el corazón partido. Tengo esta parte asturiana que no la puedo olvidar porque es una parte de mí, y tengo una parte de Ávila, de la Sierra de Gredos, que os decía el otro día, en Bohollo, al lado del barco de Ávila, pero toda mí es sierra, ¿vale? O sea
Os voy a recitar además un poema. Antes decíais de Javier Marías el artículo de ojalá estuvieran aquí. Y yo también digo, ojalá estuvieran aquí. Yo he perdido a mis padres y es una tristeza enorme, un hueco que no se cierra nunca. Y bueno, aquí os voy a hablar de una huerta que tenemos en Barco de Ávila. Os lo recito y luego os cuento una cosita a modo de filandón. Gracias por acogerme en vuestra lumbre, feliz de estar aquí, ¿vale? Y dice así, junio de 2002, al reineto de la huerta. A un manzano de Castilla que va prorrogando vida, amamantando sus frutos cada vez más diminutos. A un manzano de Castilla, la fría y la amarilla, estandarte de familia que alimentaste en los sueños de los que antaño partieron. Hoy, ya de vuelta, me siento a contemplarte. Las grietas rajan tu carne, vas aligerando ramas, tu copa es más bien escasa y das muy pocas manzanas. Mas te aferras a la tierra, desafiando a la hiedra que canalla por ti trepa. Tantos mordiscos te dimos, te los devuelvo con mimo. No quiero que te marchites, disfruta más primaveras. No seré la jardinera que empuñe la podadera. Como os decía el otro día, yo soy jardinera. Llevo siendo jardinera 32 años. Por eso dice, no seré la jardinera que empuñe la podadera. Los árboles, estos árboles están plantados en la huerta que tenemos, que se llama el Palomar, y están en bollo. Estos árboles los plantó mi padre, mi abuelo y mi tío. Y cuando se vinieron a Madrid en el 56, mi padre se los dejó a cuidado de un tío que quedó en el pueblo, ¿no? Cuando regresamos a Bollo, al pueblo nuevamente, aquello ya no era una huerta, era un zarzal enorme que tuvimos que limpiar entero, podar los árboles que se habían ido de madre para volverlos a dar el porte de que poder coger luego las manzanas. Y estos reinetos a día de hoy siguen allí, son ya muy viejitos, dan muy pocas manzanas, pero los puso mi abuelo, los puso mi padre. Pues este es mi filandón de hoy, espero que os haya gustado. Por encima, Joaquín es ingeniero. Ya eso es un respeto. Eso de otro tiempo, Eso de- ahora ya no. no sé. Bueno, la verdad es que una vez que se jubila uno todos somos iguales. Yo creo que sí. En todo caso, en el filandón lo que más atractivo tiene son los orígenes, creo yo. Entonces, ¿cómo fueron tus orígenes? Bueno, pues al igual que una zona de España pues reconocida, una zona muy próxima a ti, que es la parte zamorana, León y todo esto, de literatura, pues yo nací también en un sitio que apenas conozco, pero algo me debió influir. Es una zona también de donde se prodiga mucho la literatura, la poesía y tal, ¿no? Y también está cerca de una parte donde está completamente inundado de olivos, que es una especie de paraje absolutamente tranquilizador, por así decirlo. Y eso está situado en Jaén, en la parte norte de Jaén. Y bueno, pues ¿Por Úbeda o por ahí? O muy cerca de Úbeda. Se llama así. ¿está cerca de la Sierra Mágina? Está relativamente cerca de sí, que sabes que también hay un foco literario importante en Sí. Sierra Mágina. Y bueno, pues mi padre nos trajo a la familia aquí, le promocionaron, estaba en un pueblo que se llama Villanueva del Arzobispo, y le promocionaron en la banca, en el sector de la banca, y se trasladó con toda su familia, 3 hijos y su mujer, y a Madrid. ¿Has tocado alguna vez algún instrumento? No, pero mi padre me influyó en el sentido de sacarle a la música todo lo que se le puede sacar, toda la poesía que encierra la música. Para mí la música tiene más poesía muchas veces que la propia palabra. Es un tema muy personal, estas cosas son personales, obviamente. Pero yo digo la poesía desde un aspecto musical, sobre todo musical. Y bueno, eso mi padre sí me influyó en ese sentido. Era un hombre muy
muy devorador de todo lo que es la música clásica, pero también todo en la zarzuela española. ¿Y tú leías poesía de pequeño? Sí, yo leía poesía porque, repito, que viví en un ambiente donde mi padre es que lo llenaba toda la casa con música y con poesía, que escribía teatro o cosas de estas, ¿no? Y yo creo yo, porque nadie me lo ha explicado nunca, son divagaciones que yo me hago, que yo creo que todo el mundo estamos influidos por un montón de cosas. O sea, nadie es lo suficientemente original como para sacar un libro inédito donde no haya algún atisbo de influencia. Y yo creo que al final el arte, que es una manifestación más de la persona, pues también es producto de un esfuerzo colectivo, no por sí mismo. ¿Sabes alguna leyenda de cuando eras pequeño? ¿Alguna cosa que te contaba tu padre o tu madre así de, no sé, algún romance, el romance de Gerinello, todo eso? El Villallo, por ejemplo, pero yo tengo muy poca memoria. El Villallo, por ejemplo, era un hombre muy... Pero hombre, ¿cómo no te sabes el romance de Gerinello? Gerinello. ¿No lo sabes? No creo que sea ni la mía propia puedo recitarla sino leyéndola. Pero era un hombre que le gustaba mucho el flamenco, la tauromaquia, es decir, no hay que avergonzarse. A mí, por ejemplo, no me gusta nada, pero no hay que avergonzarse de las aficiones de nuestros padres, porque han vivido una época donde eso se valoraba, y yo creo que se valoraba justamente, igual que otras cosas se han perdido y otras han renacido ahora y otras son nuevas, sobre todo producto de una evolución, y al final uno tiene que intentar comprender que lo que decía Ortega antes, somos lo que somos y en función de nuestras circunstancias, ¿no? Y nada más. Y bueno, yo creo que es eso. En mi caso, toda la escritura y tal, yo creo que proviene de mi padre, esa es mi opinión. Bueno, aparte de un montón de gente, y si propongo en todas las introducciones de lo poco que yo escribo, de que somos producto de un esfuerzo, repito, la realidad se construye colectivamente. O sea, no es la persona la que sabe el camino, el que nos cuentan unas milongas, con perdón, nos cuentan muchas cosas. Una cosita y luego cantamos. Vale, de acuerdo. Voy a tocar una cosa y se la quiero dedicar a Victoria. Sí, mira, pues mira. Porque es que ¿Te ha recordado algo? lo de la ruptura, y te quería decir, mi familia política son de Cangas de Narcea también. ¡Ay, qué bueno! Y entonces te voy a dedicar a esta canción, aunque no es asturiana la canción, tiene que ver con la zona del norte y tal. La historia de un hombre, un gitano de Andalucía que se va a trabajar a Galicia o Asturias, por ahí, ¿no? Por el norte, y conoce a una niña de por allí, se enamora y se la trae para Andalucía, y de ahí sale el palo de la farruca. Entonces voy a tocar una farruca, pero con un añadido que le he puesto yo de una alborada gallega. Un estrambote, digamos.
sí es preciso decir que no busca, está exenta, o por lo menos en su intención, ningún populismo, no se duelen de culpas, ni de ausencias, ni de injusticias, ni de todo lo contrario. Está hecho de eso, está escrito desde lo que uno siente ante un hecho real como es el hambre que se pasa en África, con independencia de toda la política que hay detrás de eso, toda la gente que vive o no vive de eso de una manera, digamos, artificial, ¿vale? Esto es poesía, solamente. Y quizá basado un poco en el dolor. Brisa negra de infantiles hambres, clamores sordos en bocas negras, espantan moscas de rostros negros y sudan vientos de oscuras penas. Hinchados vientres de polvo y aire se encaminan hacia el norte a tientas. Vierte su sangre en la roja arena y piel de bronce en ardientes piedras. Al otro lado del mar, Europa, cerradas puertas, silencios agrios, no pregunta ni sabe de hombres, escribe versos bajo los atrios. Una brisa enardecida al alba, presa de abandono y desconsuelo, sopla desde cumbres africanas, remueve las aguas del estrecho. Vomita su furia en tierra hispana y cambia el color de los tinteros en el rojo airado de la queja y el tono amargo de los cuervos. Un poeta verdadero entonces dejó enojado un soneto a medias, inclinó triste la vista al suelo y lloró el peso de la vergüenza. Muchas gracias. Ya estamos terminando, pero no podemos irnos sin saludar aquí a la juventud que ha venido a vernos. Son muy altos, lo cual es un detalle, porque ser alto también es cuestión generacional. Mis hijos son mucho más altos que yo, gracias a Dios. Entonces, Jorge Rodríguez Rico. Ven un momentín, por favor. Venid los dos así, aprovechamos y... Bueno, Jorge. ¿Tu nombre cómo era? Fran, de Francisco. Sí. Bueno, pues Jorge y Fran. ¿Hace muchísimo tiempo que compraste la guitarra primera? ¿A qué edad la compraste? ¿O te la compraron? 13, 14. No le tengáis miedo a los micrófonos, que no se oye, no se oye. Venga. 13 o 14 tendría, sí. Hay que ver, Perdón, disculpad. Disculpas, que es que hay gente que bueno, yo comprendo que a lo mejor, bueno, que eso, que cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios. Bueno, mis inicios fue que en el colegio, sí, sabes que dan clases de música y tal, y sí, parece ser que a mí no se me da muy bien y me dieron el triángulo. Y eso me lo sigue, se lo cuento a mis hijos y me lo recuerda y dice, papá, si te dieron el triángulo cuando eres pequeño. Y el otro día, hace como un año, grabamos un disco. Sí, sí. Entonces, bueno, eso fueron los inicios con el triángulo. Muy bien. ¿Aprendiste con un profesor de guitarra o como autodidacta? No, había un libro. Me acuerdo que había un libro. ¿Un método? Sí, había un método que era de mi tía, que era, ella sí tocaba el piano y la guitarra. Y había un libro que era muy sencillito porque venía... Tú sabes que normalmente los libros de música son como muy complejos. Sí. Pero aquí no, aquí venía la foto de cómo poner los dedos en las cuerdas. Sí, sí, tengo... Digo, este es el mío. ¿Uno parecido a este? Sí, más o menos. Sí. Qué bueno. O sea, normalmente el tema del solfeo, tal, todo eso es como muy... Yo también, cuando compré la primera guitarra, compré un método. Y no me ha servido de nada, pero bueno. Pero lo tengo. Y así sucesivamente hasta llegar a... Has tocado también la guitarra eléctrica, ¿no? Sí, la guitarra eléctrica. La verdad es que el tema de la música, bueno, para mí la vida va un poco por oleadas, ¿no? Llega una oleada en la que... y luego es como que se va y luego vuelve y... Entonces es un poco así, pero sí, varios... A mí en general lo que me gusta es la música. Sinceramente me da un poco igual el instrumento, no sé qué. Lo que pasa que lo que más o menos dominas al final o es más sencillo, así más sencillo para mí es la guitarra, un poco el piano. Pero... Sí, ¿y tú, Fran? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Tocas el bajo? ¿Tocas tú? Lo llevo bien, gracias.
Sí, empecé con la guitarra y luego pasé por el bajo, la batería, pero vamos, mal todo. O sea, a mi aire. No, ¿eres autodidacta también? Sí. Sobre todo la guitarra fue con clases particulares, pero luego ya seguí yo solo. Sí. Yo conocí el otro día, descubrí a un bajista muy original que se llama Paco Bau. ¿Te suena? Paco Bau. Paco Bau. Hermano de Angie Bau, seguramente que es batería. Seguramente. Sí, claro. Sí. Claro. Toda esta gente, o hay mucha gente que aprendió. Hay un guitarrista argentino que ganó el Oscar a la mejor composición musical, que fue un guitarrista autodidacta. Su padre le compró una guitarra y le mandó a clase. Y al cabo de 8 días dijo, ya no vuelvo a clase. Dice, ¿por qué? Pues porque para lo que me manda a hacer lo hago yo solo en casa, no me hace falta nada. Y llegó a ser un gran músico, un gran compositor, autodidacta. Atahualpa Yupanqui le pasó lo mismo, autodidacta también. Entonces estáis en el camino. ¿Cuántas guitarras tienes? No es cuestión de cuántas. No muchas, 3. Pues Nada más. Suficiente. La primera que tuve cuando tenía 13 años, la restauré el otro día. ¿Era una española? No, era una eléctrica. ¿Ah, sí? Sí, una eléctrica de contrachapado. ¿Ah, sí? Un poco así, pero ¿Tienes bueno. mucho equipo de distorsionadores y cosas de esas? Bueno, un poco. Un par de pedales o tres. Algunas cositas siempre, sí, un poco de vicio. ¿Y tú, Fran, qué tal? Pues sí, yo también. Yo 3 guitarras, el bajo y algún pedalillo por ahí también. Sí. Es curioso porque una vez me dijo un amigo, dice, la guitarra eléctrica lo que tiene no es la guitarra eléctrica en sí, sino el equipo que hay detrás. Sí. Entonces la guitarra puede ser mejor o peor, pero necesitas un buen equipo para que suene mucho mejor, ¿no? Claro, bueno, yo prefiero decir eso de que no es el caballo, es el indio. Bueno, efectivamente el indio hace mucho. Iban 2 indios por allí, por el tal, en el caballo, se encuentran y uno dice jau, y dice el otro jau, tal. Pero eso no viene al caso. No pasa saber que sabes idiomas. No, pero lo que sí me gustaría hablar de, esto es muy importante. Carmen Martín Gaite, cuando estaba hablando de Elena Fortún, dice que Elena Fortún bebió mucho de lo que se llamó el humorismo. El humorismo a partir de los años 20 fue muy importante. Apareció Buster Keaton, apareció Chaplin, apareció Harold Lloyd, y aquí en España Ramón Gómez de la Serna, La Codorniz, tal. Los chistes, el humor, lo que se llamaba el humorismo, es muy importante. En todas las reuniones, en todos los filandones, siempre había uno que era muy chistoso. Era el chistoso, que sabía muchos chistes. Yo tenía un amigo que iba todas las semanas a mi tienda, me decía, vengo a contarte el chiste de la semana, y me contaba un chiste. Y luego lo podía contar o no, porque había veces que eran incontables. Y luego tuve otro, siempre he tenido alguno que me iba contando chistes. Pero, a lo que vamos, la música. Un día iban 2 chicos, así como vosotros, un poco más jóvenes quizá, y dice uno a otro, yo he decidido ser músico, aunque sé que voy a pasar hambre, pero aunque pase hambre yo voy a ser músico, no quiero ser otra cosa nada más que músico. Y estaban yendo a una academia de música que hay en la calle La Palma, que es una academia muy importante, y yo les dije, estos chicos van muy bien encaminados, porque son muy jóvenes, porque tienen un buen instrumento y porque tienen la academia ahí al lado y tienen la posibilidad de aprender. Si tienes la posibilidad de aprender, y como decía el sabio que mencioné esta tarde, que decía que no hay nada que se pueda hacer sin entusiasmo. El otro día, cuando tú me diste el disco y cuando lo escuché en casa, me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo es posible? Pues si es que esto es una joya, si esto es una obra de arte. Muchas gracias. Os felicito a los dos, he visto vídeos vuestros y os agradezco muchísimo que estéis aquí. Gracias a ti. En el futuro, pues nos gustaría Antonio Colino y a mí poder contar con vosotros. Muchas gracias. Señoras, señores, el tiempo es oro.
El próximo filandón hablaremos de otro gran escritor que se llama Enrique Villa Matas. Y una gitana bailaba alegremente su cueva, y al compás de una farruca, y al compás de una farruca que su gitano cantaba, que con el tran, 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 treiro, que con el tran, 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 treiro, que con el tran, 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 treiro, claro, leiro, 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 esas dos que están bailando, esas dos que están bailando, y una más alta que otra, y una más alta que otra, de esas dos que están bailando, y una parece una flor, y otra parece una rosa, y una parece una rosa, y otra parece una flor, que con el tran, 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 treiro, que con el tran, 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 treiro, que con el tran, 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 treiro, claro, leiro, 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 bailame zapateao, bailame zapateao. Si se rompen los zapatos, yo te compraré unos nuevos. Si se rompen los zapatos, yo te compraré unos nuevos. Pido perdón porque no he preguntado por usted. ¿Usted desde cuándo canta? Yo vengo cantando casi siempre de Ponga aquí de frente de la...